Discusiones judiciales, económicas y políticas de ese off con remitente de Matías Culfas están aún en proceso. Se desconoce su profundidad, pero seguro serán importantes. En lo judicial ya anunció el radical Mario Negri, Ocaña y Wolf que van a presentar una denuncia penal. Seguro habrá más. Es de esperar que los medios dediquen horas, días y hasta meses a hablar de la corrupción en la obra pública del Frente de Todos. Esta repetición seguirá horadando las ya pocas ganas de firmar papeles de los funcionarios. Cuanto más se acerca el final del gobierno, menos riesgos quieren tomar, porque está ahí, a la mano, cerquita, la posibilidad de que te persigan y te metan preso. El gasoducto, que puede sacarnos de la restricción externa que nos condena a la inflación creciente, estaba atrasado por el miedo a firmar de los funcionarios antes de este escándalo. Ahora será peor, se los aseguro. En lo económico, si esto sucede, las implicancias pueden ser severas. Falta de reservas, crecimiento de la brecha, más inflación. Todo porque el gasoducto no te ahorra dólares. La primera repercusión política ya sucedió. Alberto eligió sumar a Daniel Scioli y dejar pasar por ahora la posibilidad del ingreso de Sergio Massa y su equipo. El ingreso de Sergio Massa era el plan de Cristina, ¿sí? Que tomara varios sectores, energía, agricultura, industria y qué sé yo, y fuera una especie de juntador de dólares, y de aumento de la producción, consiguiendo que ingresen dólares y no saliendo. No sé si iba a tener éxito. Digo, esa era la idea de Cristina. Por supuesto, Massa estaba interesado como un escalón para luego pelear la presidencia. Por eso, lo que se dice por ahí de que Alberto cedió y que yo no cedió. Alberto decidió que el que entre es Scioli, amigo de él, amigo de sus funcionarios, un hombre, iba a decir cercano a Cafiero cercano a Scioli, por lo menos hasta hace poco tiempo, o Alberto Pérez, como parte de un mismo grupo. Scioli dijo por ahí en las últimas semanas que tenía cierto acuerdo con Alberto, que si no iba a la reelección Alberto, iba él en nombre de ese grupo o en nombre de Alberto. Entonces no es como se dice por ahí que capituló Alberto, qué sé yo, porque, bueno, que tenía que echarlo a Culfas era bastante obvio, pero lo reemplazó por alguien. Digo, si había dos personas que pensaban que a partir del ingreso de este gobierno podían ser candidatos a presidente, era Massa y Scioli. Bueno, Alberto decidió a Scioli, que era el más cercano a él, así que todo lo contrario de lo que está diciendo por ahí. Alberto tiene una continuidad en este acto de su proyecto, ¿no? No del de Cristina. No se puede considerar casual ni azaroso que Culfas haya tomado semejante decisión, como hacer ese tweet, ese mensaje, ese off, alocado. Digo, el Frente de Todos es, o nace, como una coalición entre kirchneristas y anti-kirchneristas. Es así. La reacción del ex ministro de Desarrollo Productivo fue un acto irracional anti-kirchnerista. Y los mamporros que recibió, primero desde el Chaco, y después en Tecnópolis, en vivo, son parte de esa liturgia. Decir que el ministro que batió récord de producción e inversión está entre lo que no funciona, forma parte de la confrontación y no de un análisis riguroso. Digo, estas cosas que están pasando, quiero decir, despersonalicémosla. No digamos que, no sé, un día Cristina dijo algo de más y otro día Culfas hizo un... No. Esto es lo normal en un gobierno de coalición entre kirchneristas y antikirchneristas en el contexto del lawfare. Y no es casual entonces que Culfas termine como antikirchnerista sumándose a las denuncias de corrupción. El lawfare es una tentación para los antikirchneristas. Es una tentación. Bien mirado, todo parte del lawfare. Sin él, la candidata hubiera sido Cristina y no estaríamos discutiendo estas cosas. Sin él, el gasoducto estaría hecho.
Sin el lofer, el gasoducto estaría hecho. Y tendríamos dólares. Pongámoslo en el lugar que tiene. No se puede sobrevivir. Decir, bueno, lo dejamos para más adelante. La coalición entre kirchneristas y antikirchneristas tiene problemas esperables. Y esos problemas se acentúan con el paso del tiempo y la inminencia de una posible derrota. Culfas no entendió o no le explicaron bien que estaba ante un escenario de tregua. Que el acto de Tecnópolis, aunque no lo pareciera, era la forma de hacer las paces. Que aunque Cristina le pegara a Alberto como el gallo Claudio al perro, era parte de la reconciliación. Que esta vez los reproches eran en tono amigable, que Cristina es así, y Alberto lo sabe, la conoce, y no lo tomó a mal. Culfas lo tomó a mal. Y lo que menos comprendió fue que el principal reproche de Cristina, la falta de actitud para pelear con los dólares, es para salvar al gobierno de una caída terminal, en la que cae Culfas, Alberto, Cafiero, todos, y Cristina también. Alberto fue ahí para mejorar la relación. Se trabajó durante semanas alguna forma de acercamiento. El único que no entendió la tregua fue Culfas, quizá porque nadie se lo dijo con todas las letras. Porque en un contexto en el que todo el día estamos puteando a Cristina, un día nos olvidamos de decirle, che, mirá que hoy no la vamos a putear. Volvamos a las reservas. Techín se quedó solo con la parte, Culfas se quedó solo con la parte del discurso de Cristina que hablaba de Techín. Pero ese no es el único problema. Nosotros publicamos el viernes que en el primer cuatrimestre de 2022, Argentina importó de China 800 millones de dólares en bienes de consumo. Un monto similar al que importaba Macri en 2017, con las puertas de la importación abiertas de par en par. Una especie de menemismo de importaciones descontroladas. ¿Qué trajimos por 800 millones de dólares de bienes de consumo para vender en un supermercado o en una tienda de China? Atrás de ese tema debería estar Pese, pero también debería estar Guzmán, Culfas y siguen la firma. ¿Quiénes son los que no controlan los dólares? Los ingresos de Scioli y el Chivo Rossi son, en medio del maremoto, una muy buena noticia. Fue muy buena la decisión de Alberto Fernández, que termina poniéndole al gobierno un poco de política. Scioli tiene experiencia, tiene roce, tiene contacto, tiene espalda. Ambos pueden salir a hablar a diario, le dan volumen político al gobierno. Alberto puso a dos jugadores que se van a mostrar, no a esconder, van a pedir la pelota, van a patear al arco. Lo que no creo es que estos jugadores vayan a traer dólares al país, ni vayan a impedir que se sigan yendo los dólares. Y yo me pregunto, esta coalición, en donde está todo el peronismo, a su manera, están todos, están los kirchneristas, están los antikirchneristas, está la CGT, están los gobernadores, están las organizaciones sociales. Esta coalición, ¿será capaz de hacer un gasoducto? ¿Un gasoducto? ¿Será capaz de hacer un gasoducto? ¿Cierra el ingreso de Scioli ese conflicto? ¿Scioli va a firmar para que se haga el gasoducto? El mundo está desesperado por energía. ¿Se la vamos a vender o vamos a esperar que vengan y la tomen a la fuerza, la energía? ¿O no han visto que ya ha pasado en otros lugares del mundo? ¿Tiene la jefa del movimiento y el jefe del Estado la capacidad de recrear un contexto que les permita ganar una elección? ¿O van a salir terceros después de un vendedor de órganos y de un partido como Cambiemos que en 4 años mandó a 8 millones a comer en comedores y ahora promete hacerlo más rápido? Y yendo más allá de Alberto y de Cristina, ¿tiene el resto de los peronistas, los Lavagna, los Randazzo, los Urtubey, los Dar, los Evita, las convicciones para enfrentar el lofer? ¿O vamos a seguir armando fórmulas Frankenstein de poca duración para esquivar un futuro que así parece inapelable? ¿O no ven que en términos de efectividad y de duración el lofer es peor que la dictadura? No en términos de asesinatos ni desapariciones, entiéndase bien. En términos de efectividad, de eficiencia para llevar a cabo sus planes y de duración, porque bien parece que no va a terminar nunca. El lofer sigue dominando la escena. El miedo que produce inmoviliza al gobierno e inmoviliza al país.
El lawfare le permitió a la derecha hacer barbaridades mientras gobernó, mientras vos mirabas en la televisión los casos de corrupción K. Y ahora es un limitante para recuperar lo perdido. Lo de Culfas no fue azaroso. Es parte de la dinámica de la coalición ante las condiciones imperantes. Y la crisis no terminó. Al contrario. El peligro de que se carguen al gobierno o de que salgan terceros y en ambos casos el peronismo estalle en 1000 pedazos está más vigente que nunca ante las dudas planteadas sobre el gasoducto que podría darle aire al gobierno. Alberto cree que en unos meses la inflación afloja y el año que viene va a una paso y gana. Cristina piensa que este gobierno puede caer antes de tiempo por falta de dólares. Mientras tanto, Techín hace lo de siempre. Recibe subsidios para explotar, para explorar, para producir. Ahora te vende los caños, te vende la obra civil, luego va a exportar el gas argentino y pretenderá vendérnoslo a nosotros a precio internacional, así como pagamos la soja a precio de Chicago, vamos a pagar el gas a precio internacional. Así los gobiernos, débiles por naturaleza, pero más debilitados por el lawfare, se convierten en administradores de la riqueza de la élite. Solo la unidad de los hombres y mujeres con convicciones podrá generar un gobierno nacional y popular capaz de terminar con el lawfare y aprovechar las riquezas que hoy se manifiestan disponibles y enormes para el desarrollo nacional y la felicidad del pueblo. La unidad de kirchneristas y antikirchneristas languidece. Perón aprovechó la guerra para darle felicidad al pueblo. Hace falta un gobierno peronista que aproveche esta guerra. Es unidos o dominados, pero no con los que mañana te traicionan. Buenos días, esto es Navarro 2023. Oh, bueno, un comentario sobre Culfas, ¿no? Fue, qué sé yo, es algo, una locura de tal tamaño difícil de dimensionar. Pegarse un tiro en el pie, sí, porque vos estás acusando a un funcionario que es parte de tu gobierno. Claro. Que no importa si viste, es como decir, no, Tarantini me sale a mí, juega en River pero hincha de Boca. Bueno, no importa, pero juega en tu equipo. Claro, no importa. O sea, una locura incomprensible, que a mí me parece, tuve tiempo para reflexionar, que no es azaroso, que no es algo que simplemente pasó, y que tiene que ver con la dinámica que ha armado el lawfare en Argentina, que ya tiene muchos años, y que armó espacios muy fuertes. Digo, esta coalición es una coalición entre kirchnerista y antikirchnerista. Es así. En su momento Cristina agarró al que le parecía, dentro de los antikirchneristas, el más, un hombre que no le había armado causas, que no había ido a la justicia a denunciarla, que además ella confiaba, porque fueron amigos durante muchos años, pero que era él y su grupo antikirchnerista. Y entonces el antikirchnerista cuando se enoja te denuncia, ¿viste? ¿No? Dice. Y Culfas hizo eso, funcionó como un antikirchnerista enojado, ¿no? Es cierto que Cristina le había pegado en el Chaco y el viernes le pegó como el gallo Claudio al perro, ¿no? Le daba, ¿viste? Y los demás, yo creo que alguien se olvidó de decirle a Culfas que esa reunión era para amigarse. Claro. Como estuvieron mucho tiempo dándose manija entre los funcionarios, hablando mal de Cristina, el día que decidieron, después de varios meses de laburo, de Catopodi, ahora de Zabaleta, de Ferraresi, qué sé yo, ida, vuelta, Máximo, el Cuervo, dicen, bueno, vamos a juntarnos, qué sé yo, se juntaron como pudieron, viste, como es Cristina, Alberto la conoce, pero salieron contentos. Dijeron, bueno, al final nos juntamos, cortamos estos 3 meses, charlamos un poco, nos tocamos las manos, y mañana nos mandamos un mensajito y vamos como a seguir. A nadie le avisó a Culfas que, ¿no? Che, para que hay una tregua. Y el tipo se sobregiró, pero yo digo eso, ese sobregiro está en medio de una guerra constante en el contexto de un lawfare, en donde cualquiera te planta una denuncia, ¿no? Cualquiera te trata de corrupto. Entonces esto que pasó no es casual.
Lo otro que me parece una pavada es todo eso que estoy escuchando, de que ahora Cristina tomó el gobierno. Si Scioli hace meses que viene hablando con Alberto. Si Scioli anda caminando el país diciendo que él es el candidato de Alberto, que no sé bien qué quiere decir eso, ¿no? Pero claro, puede ser candidato mío, qué sé yo, no sé. Pero viene diciendo eso. Entonces había un arreglo para decir, bueno, en todo caso, si yo no soy Daniel, sos vos. Tiene muchos puntos de encuentro. Cafiero es muy amigo de Scioli, trabajó con él. Alberto Pérez está ahí. Entonces no entró un hombre de Cristina, entró un hombre que no puedo decir de Alberto, pero que el lazo profundo lo tiene con Alberto. Pasó a ver a Cristina hace poco, sí. ¿Intentará ser el candidato de ambos? Seguro. Pero no era el plan de Cristina. El plan de Cristina no se dio. El plan de Cristina era que entrara Massa con su equipo económico, armaran como un superministerio de dólares, te diría, ¿no? Que contuviera a agricultura, a energía y qué sé yo, y regenerar expectativas y ver si nos podemos salvar de quedarnos sin dólares y que se vaya toda la mierda. Scioli no va a traer dólares. Si él es un político. Entonces, bueno, vos sumaste a Chivo Rossi y a Scioli, le diste volumen político, es cierto. Seguramente van a ser dos espadas de defensa del gobierno mejores que las que ha tenido hasta ahora, no me hagan hacer nombre, pero dólares no va a traer. Ahora, yo no lo leo de ninguna manera como, Alberto se dio y ahora gobierna Cristina. El plan de Cristina era otra, y la preocupación de Cristina es otra. La preocupación de Cristina, más que el volumen político, son los dólares. O sea, acá hay dos personas. Alberto, que cree que en 3 meses Guzmán termina con la inflación, consigue los dólares y todo se tranquiliza y va hacia un paso tranquilo. Y Cristina, que cree que en unos meses nos quedamos sin dólares y se va toda la mierda. Y entonces lo ve al peronismo o al frente de todos entre dos posibilidades nefastas: o cayendo antes de tiempo o saliendo tercero, y en ambos casos rompiéndose en 1000 pedazos. O sea, hay dos diagnósticos distintos, difícil que se tome una decisión conjunta. Pero lo que hizo Alberto, dicen, lo echó a Curva. ¿Cómo no lo va a echar a Curva? ¿Cómo no lo va a echar si denunció corrupción en su propio gobierno? Y abrió otra vez una caja de Pandora que Alberto no tenía. Alberto no tenía denuncia de corrupción. No. No tenía. Este gobierno no tenía denuncia de corrupción. Ahora vamos a estar 2 años con esto. Y además abrió la puerta a que se frene el gasoducto. Y sin gasoducto no hay economía. Traía gas pero traía aire para el gobierno, traía el gasoducto. Lo que pasó fue gravísimo. No es azaroso, digo, sucede en el contexto del Lawfare. El Lawfare es la pulsión de toda la política argentina. Lo más importante que hay en la política argentina es el Lawfare. El peronismo no va a salir de esta situación si no saca el Lawfare de encima. Y no es cierto que ahora tomó el liderazgo Cristina y qué sé yo. El plan de Alberto sigue en marcha, que es, bueno, o voy yo o va una persona muy ligada a mí, como es Daniel Scioli, y que de alguna manera va de mi mano, qué sé yo, hasta ese lugar. No hubo ningún cambio, pero tampoco veo ningún cambio en la gestión. Es decir, los problemas de gestión que había hasta ayer no van a cambiar por esto. Te digo más, yo lo he dicho 1000 veces y lo ratifico, desde el lugar, desde la industria, desde la inversión, Culfa tuvo un buen resultado. Vos podés decir, no, bueno, pero de él dependía la Secretaría de Comercio y los precios subían. La Secretaría de Comercio tuvo en mano de Paula Español, que es de Cristina, y después de Feletti, que es de Cristina. Y un día Feletti dijo la verdad: ¿qué quieren que haga desde acá? Yo no manejo los precios. ¿Qué quieren que haga? Milagro. Como diciendo, hablen con Guzmán y con Pese. Claro. Yo no puedo hacer nada. Entonces, la Secretaría de Comercio no es el lugar de los precios. Eso fue algo que le dijo Moreno a la población. Eso no es cierto. Desde el lado de lo productivo, la verdad que la industria crecía como loca, generaba empleos como loco y generaba inversión como loca, con culpas en el gobierno. Vamos a ver lo que hace Scioli. Yo no sé, Scioli no es un especialista en eso. No sé a quién pondrá. Lo que sí va a haber ahora con el Chivo Rossi y Scioli, bueno, Alberto pone, si querés, 2 pares, te diría yo, ¿no?
Porque cuando armó un gobierno con amigos. Y estos son jugadores. Uno fue gobernador, fue vicepresidente. A mi juicio hizo una buena campaña para pelear contra Macri. Y el Chivo Rossi, jefe de bloque de un gobierno con grandes hitos, ¿no? Entonces, pone dos jugadores importantes. Pero $100 no hay jugador que aguante, ¿eh? Digo, a mí me parece que fue una caída más en un movimiento de degradación constante del Frente de Todos. Igual ¿no crees que venía un poco de antes también? Porque digo, la salida de Feletti o el corrimiento hacia el Ministerio de Economía en su momento, lo que había deslizado Feletti era esta cuestión que lo dijo quizás de manera más amable, era que le costaba negociar con los empresarios los acuerdos de precios, porque siendo parte de una misma cartera donde se negocian otras cosas, básicamente acceso al dólar o inversiones y demás, y lo terminaba como empiojando esa discusión porque lo terminaban salteando. Y ahí sí me parece que había como una crítica en cuanto a esto de las reuniones de amigos para que los empresarios no se asusten o no se enojen y sigan definiendo planes de inversión. Algunas que se cristalizaron, otros que quedaran en promesas. Digo, ¿críticas de quién decís? Perdóname. Del propio Feletti. Sí, el propio Feletti decía que parte antes de renunciar, pero él reconocía que, de hecho lo dijo en on, digo, no es un mensaje de WhatsApp en off, pero que sí había ciertas incompatibilidades en el momento de negociar, porque decía que los empresarios, para adecuarse a los precios cuidados o demás, te terminaban pidiendo otras cosas en otras dependencias. Esa fuera la frase. Feletti, como todo economista heterodoxo, en este momento piensa que el problema que existe en Argentina fuerte es la restricción externa y la puja distributiva, qué sé yo. Yo lo que digo, me parece que el mensaje principal es: no pensemos que esto fue la obra nada más que de un tipo que hizo este desastre, qué sé yo, sino que en el contexto del lawfare, de estas tensiones, a ver, yo digo que el lawfare es como la muerte, ¿viste? Vos cuando tenés 20 años pensás en la muerte 30 segundos y después seguís jugando a la pelota. Cuando tenés 80 pensás en la muerte, te quedás pensando, porque es más inminente, ¿no? El lawfare es lo mismo. Cuando vos entras al gobierno, decís, bueno, dentro de 4 años u 8, cuando me vaya, capaz que me persiguen. Cuando falta un año para que termine el gobierno y vos vas a perder, entonces se vuelve algo bien palpable, ¿no? La cárcel por persecución. Entonces, si hubo tipos que no firmaron un gasoducto cuando entraron al gobierno, ¿vos pensás que lo van a firmar ahora? Entonces, y si hubo tipos que se ponían nerviosos y pataleaban y bramaban su antikirchnerismo y qué sé yo, bueno, ahora van a actuar peor. Es decir, lo de Culfas es parte de todo esto, de este encierro en una coalición que es una especie de Frankenstein entre kirchneristas y antikirchneristas, en la que pasan estas cosas. No es casual lo que pasó, porque si no nos quedamos muy en el personaje, ¿no? Lo que hizo fue demencial. No digo que no lo justifico, fue absolutamente demencial. Pero digo que pasa en el ámbito de un gobierno que claramente es así. O sea, un tipo está al lado tuyo y al rato te denuncia. Es muy fuerte. Ahora, mientras nosotros vivamos en un país con lawfare, donde cualquiera te puede denunciar y ser denunciado, o sea, no hay presunción de inocencia, te pueden meter preso, te difaman por la tele, qué sé yo, y la verdad es que es muy difícil gobernar en esos términos. Es muy difícil. Qué sé yo. No sé cómo lo vio la parte política de este pase. Hay varias puntas, digamos, de análisis posibles. Hay varias que vos ya mencionaste y no tiene sentido ahondar. Yo me detengo también en la imposibilidad que pareciera tener el Frente de Todos de sostener una buena noticia durante más de 12 horas, ¿no? Da la sensación de que cada vez dicen, bueno, ahora sí, ahora arrancamos, pasa algo que te vuelve a correr la agenda, que te vuelve a cambiar el eje y que te vuelve otra vez a ponerte a hablar de la interna, de vos mismo, cuando en realidad hace rato de la demanda social es que se hable de otras cosas, de otros problemas. Por suerte después tenemos a Morales y a Macri que hacen lo mismo del otro lado y emparejan un poco esta situación, si no ya sería como subir al ring con las dos manos atadas en la espalda.
Después, a las repercusiones que vos mencionabas, que decías, bueno, económicas, políticas, de infraestructura, judiciales, el riesgo o la demora en la construcción de este gasoducto, te agregaría una arista más en el plano internacional. Antes de fin de mes va a viajar Alberto Fernández al G7, invitado como representante de América Latina, en tanto presidente de la CELAC, y también en función de lo que estuvo hablando con Scholz y con Macron en su último viaje a Europa. Y básicamente Argentina va a ir a esa reunión del G7 a buscar el financiamiento para construir 1 o 2 gasoductos más, porque la cantidad de reservas que hay en Vaca Muerta es tal que con el gasoducto Néstor Kirchner solamente no va a alcanzar para llegar al potencial de exportación. Con el Néstor Kirchner lo que se va a llegar, como vos decías, es a cubrir una mayor parte de la demanda local o la totalidad de la demanda local y incrementar un poco la exportación a países limítrofes. Luego se tienen que construir otros gasoductos con sus respectivas plantas de licuefacción y sus respectivos puertos para sacar ese gas hacia otros continentes, específicamente Europa, que está haciendo una transición para desatarse del gas ruso. Cada uno de esos combos, si querés decirle, que incluye la extracción, la fabricación del gasoducto para llevarlo hasta cerca del océano, la planta de licuefacción y la adaptación o la construcción de un puerto para sacarlos, son unos 8.000 millones de dólares. Y el presidente esperaba volver con el anuncio de que se iban a empezar 1 o 2 obras más de estas, digamos, 8.000 o 16.000 millones de dólares en inversiones que además se ejecutarían de acá a 2 años, no son como los 8.000 del hidrógeno líquido que son de acá a una década, ¿sí? Porque los europeos quieren el gas argentino ya, mañana, pasado mañana, y Argentina quiere vender el gas ya, mañana, pasado mañana. Ahora, todo esto se puede empiojar si hay una denuncia judicial y se empieza a investigar este primer gasoducto, que era un poco el modelo que se iba a vender para replicar, y sí, la verdad es que probablemente los que iban a poner esa guita ahora tengan alguna lista de preguntas más amplia que la que tenían antes de que hubiera todo este episodio, con lo cual también te complica esa parte del plan, que es la de construir un segundo y un tercer gasoducto en el cortísimo plazo. Después, por otro lado, y yendo más al análisis de cómo se dio el reemplazo, porque creo que sobre la salida de Culfas no hay mucho más que discutir, era inapelable, no tenía mucho margen de acción. Alberto Fernández hizo lo único que podía hacer en ese contexto. Creo que había 4 opciones sobre la mesa, o por lo menos se barajaban, más allá de algunos nombres que circularon en el medio se abre la piñata, explota la piñata y caen a veces un montón de papel picado, además de lo que realmente importa, ¿no? De lo que vos tenés que ir a buscar. Y eran 4 nombres que implicaban 4 opciones políticas muy claras. Porque uno era Cecilia Todesca, que era lo más parecido a hacer un cambio nombre por nombre y no modificar absolutamente nada más. Sacás a alguien de mucha confianza de Alberto, ponés a alguien de mucha confianza de Alberto. El segundo era Sergio Massa, como vos decías, que venía ya con una propuesta armada y que tenía una implicancia política muy importante, porque poner a Massa en ese lugar del gobierno en este momento te anticipaba un poco el 2023. El tercero era, que sonó fuerte sobre todo al mediodía del sábado, Augusto Costa. Era poner a alguien, digamos, eso ya significaba un cambio, digo, que Alberto no solamente entregaba culpa, sino que entregaba básicamente aparte de su política económica, porque era poner a alguien que viene desde una escuela distinta, por así decirlo. Y el cuarto era Scioli. Scioli ahí, ¿qué representa? Representa un poco el consenso, es decir, es un poco de cada uno, salvo de Massa, que no quedó muy contento con la decisión, pero tiene el visto bueno de Cristina, tiene el visto bueno de los gobernadores, sobre todo, y es recostarse sobre el PJ, sobre el peronismo más tradicional, lo que vos decías. Agustín Rossi es lo mismo, lo fueron en su momento Julián Domínguez, Aníbal Fernández, Juan Mansur. Cada vez que está ante esta disyuntiva, Alberto por ahora está decidiendo en ese sentido, y creo que fue lo que pesó al final. Es alguien que Alberto confía que si él en algún momento le pide que dé un paso al costado, que deje de lado sus aspiraciones, lo va a hacer, cosa que Massa no. Digamos, si a vos le dabas el ministerio a Massa ahora, ese ministerio venía con la candidatura para el 2023 incluida. Alberto siente que a Scioli le puede decir, vos corré, si siento que puedo jugar yo te pido y bajate,
y si no vas vos. Y no sé qué te parece, me parece también hay una cuestión de cambio profundo de política, me parece que eligió a quien le garantizaba seguir negociando, acordando, con un carácter amable, Sí. con un sector empresario que lo ve bien. Las otras dos alternativas que planteaba me parecían, cuando vivimos todos esos líos y movimientos, quizás la más interesante, la de Massa, quizás corriéndolo a Guzmán, no echándolo, pero corriéndolo a un área más financiera y generando como un ministerio de economía más dinámico, más profundo, con la cabeza del equipo de Massa. El otro que planteás también, ¿no? Me parece que también seduce más la posibilidad de Augusto Costa, con una mirada también de gestión y enfocada sobre todo en esta pelea de los precios. Me parece que de las opciones, no tengo nada en contra de Scioli, pero me parece que las opciones de aprovechar el cimbronazo para hacer un cambio profundo, ¿no? No solo el guiño a la vicepresidenta de pedirle la renuncia, que era lo mínimo que se podía hacer en esa situación, pero sino también a lo mejor haberle dado una vueltita de tuerca, capaz que porque lo agarró medio No lo tenía preparado. Pero me parece que era un buen momento quizás como para dar ese cambio, Sí. como para adelantarlo. Claramente Scioli implica cierta continuidad. De hecho, aunque todavía oficialmente no está confirmado, buena parte del equipo de Culfas va a seguir, los técnicos sobre todo. Bueno, mencionamos un funcionario muy importante, Ariel Yale, secretario de Industria, que fue funcionario de Scioli en la provincia, que lo conoce. Hay una continuidad en lo que tiene que ver con la gestión y un poco más de política en lo que tiene que ver con el posicionamiento de Alberto en esa interna, digamos. Si ponía solamente a Todesca, era más aislamiento de Alberto, era Alberto cerrándose sobre sí mismo. Al poner a Scioli, no, él abre un poco, pero tampoco cambia demasiado la política del ministerio. Igual, todo esto dicho, antes de que Scioli asuma, habrá que ver, porque seguramente Scioli va a buscar darle su impronta, pero a priori lo que uno puede esperar es más continuidad que cambio en lo que hace a la gestión y más cambio que continuidad en lo que hace a la política. Sí, yo creo que él lo pone como alguien que está del lado de él, pero Scioli, viste, es de todo, ¿no? O sea, lo que no sé es que sabe de industria, qué sé yo, después veremos. Hay un montón de cosas, vos sabés que se estaba negociando muy fuerte el tema del litio, iban a viajar ahora esta semana, hay un montón de cosas para hacer, y yo creo que Scioli va a estar en campaña todo el tiempo. Sí, conocemos su estilo, digamos, ¿no? Claro. Él es un tipo que no suele delegar la presencialidad, que está siempre ahí, que está siempre ahí desde un lugar político y desde un lugar también de imagen, de relato. Quizás le pueda dar un poco esto que le venimos pidiendo al gobierno, que es cierta consecuencia, cierta, digamos, continuidad en la manera en la cual cuenta y explica lo que está haciendo. No, va a estar cada kilómetro de ruta. Y bueno, y a lo mejor necesita un poco de eso el gobierno. La verdad que sumar a un jugador motivado, y Scioli va a estar motivado, es lo mejor que te puede pasar en un partido que tuviste que sacar a quien vos considerabas quizá uno de los puntales de tu Yo equipo. lo que creo es que Scioli va a depender de Guzmán como dependemos todos. Si a Guzmán le va bien, bárbaro. Si a Guzmán le va mal y dentro de 3 meses seguimos teniendo una inflación del 5% y las reservas por el piso, se acaba el plan Scioli. No, eso está claro, pero a la vez en Scioli tenés a alguien que tiene buena relación con Guzmán, que lo ha elogiado públicamente cada vez que ha hablado de él, y que va, digamos, no te estás comprando otro quilombo, porque ahí tenías otro tema. Si vos ponías en la Secretaría de Desarrollo Productivo a alguien que no tenía la misma mirada que Guzmán, o que veía en Guzmán una competencia, te estabas comprando un quilombo nuevo. Scioli no va a hacer eso. Uno a priori puede creer que no lo va a hacer. Yo creo que el Chivo Rossi y Scioli le dan una solidez que el gobierno nunca tuvo por cómo fue armado este gobierno, por cómo fue diseñado, ¿no? Yo creo que los presidentes y los estilos de los presidentes importan, ¿sabes? Y sobre todo en el marco del lawfare. ¿Sabes? Me estaba acordando, porque el lawfare lo que hace es reemplazar el Estado de Derecho por una especie de estado de sospecha, y particularmente sobre la política y sobre una política en particular. Me acuerdo, por ejemplo, cuando Scioli anunció su gabinete.
no sé si lo tenés presente. Scioli iba acompañado en la fórmula de Zanini, que era un ultra kirchnerista, vamos a decirlo así, un ultra cristinista, y él anuncia antes, campaña, ¿no? antes, Campaña, claro, fue el gran problema. Sí, nunca que hubo. pudo ser después porque perdió. Claro, bueno, pero él anuncia un gabinete donde no había cristinistas, y no había kirchneristas tampoco. No sé si te acordás de eso. Y mucho tenía que ver con el lawfare eso, porque Yo me acuerdo, él quería despegarse. Después, recordemos cuando triunfa Macri, el Frente de Todos queda con 100 y pico de diputados, y producto del lawfare se le fueron casi 50 o quizá un poco más, porque quedó con 60 diputados, el pobre Héctor Recalde solo con la banca. Y eso fue una repercusión muy concreta, digamos, ¿no? Del lawfare. Y es muy difícil, digo, hoy necesitas un gasoducto y quizá quede trabado también por el lawfare. Digo, la verdad es que la democracia argentina hoy tiene un elemento muy distorsivo, donde tomar las decisiones que hacen falta, hay que medirlas, ya no hacer las cosas correctas, sino estar pensando la jugada de cómo, cuando te acusen, aunque haga las cosas correctas, cómo vas a responder. Y para eso se necesita mucha fortaleza política, mucha decisión política. No sé, me parece que es un problema de gestión, la decisión que yo a veces veo ausente. Pero bueno. Para usar una palabra muy en boga, el lawfare representa un cepo para la política. El lawfare le pone un cepo a la política. La tobillera electrónica te pone a gobernar con sabiendo que vas a tener que ir a sentar, primero que tenés que tener un buen abogado penalista de amigo o que te cobre barato, y sabiendo que te vas a tener que ir a sentar a un juzgado a defender lo que quizás sea totalmente defendible, pero en cancha inclinada. Cuando Alberto va a buscar al ministro de Economía, creo que Guzmán fue la opción dedo. Los primeros 12 economistas que él buscó, que estaba muy bien elegido, tipos que ganan bien en la actividad privada y que en condiciones normales, sin lawfare, hubieran dicho, bueno, sí, dejo la actividad privada y entro al gobierno con nuestra economía. Pero las dos cosas, dejar los buenos ingresos que te da la actividad privada por un economista prestigioso y arriesgarte de preso, era too much. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? ¿No? Y después la otra era Todesca, que le dijo que no al presidente. Y el cuarto fue Guzmán. Ahora, personas que firmen cosas que, a ver, este gasoducto tenía que haber empezado junto con el gobierno y no se hizo. Tendría que haber empezado durante el gobierno de Macri, en realidad. Durante el gobierno de Macri, claro. Ayer uno decía, no, nosotros se lo íbamos a dar a los privados y esto por estatista no lo empezaron. ¿Cómo? ¿Y qué Techine del Estado? Dicen cualquier cosa. Bueno, también dicen que Techine es una empresa cercana a la vicepresidenta, lo he leído. Increíble. No, esa fue un disparate más. Después dice que hubo una denuncia de corrupción cruzada. Cristina no denunció ninguna corrupción. Cristina dijo, los 200 palos verdes déjenlo acá. Cristina habló de la reserva durante todo el tiempo. Todo lo que habló era de la reserva. Estaba hablando de economía, estaba hablando de dólares. Siempre se refirió a eso. Esa es su gran preocupación. Que nos quedemos sin dólares. No hubo ninguna no apuntó sobre nada. De hecho, yo recuerdo una vez cuando Néstor Kirchner fue a inaugurar la importación o el ensamblado de motos Honda. En ese discurso le dice a la gente de Honda: a mí el próximo paso, lo próximo me gustaría venir a hacer acá es inaugurar la producción de autos. Y a los 3 años, fue muy breve porque después, bueno, a los 3 años Honda inaugura la producción de ciertos vehículos de Honda automotores. Y me parece que lo que Cristina dice es, bueno, te la vas a llevar en pala acá. Es un proceso que va a llevar muchísimos años de megamillonaria inversión. Trae la chapa y hacer acá, no me hagas en el medio. Ya hizo gasoductos con la chapa de Brasil durante el kirchnerismo. Siempre hace eso. Siempre hace eso. Pero bueno, está hablando de una situación especial. No, pero claro, este proyecto es... Está hablando de una situación especial. Pero bueno, todo, o sea, este fin de semana era para mejorar la situación. ¿Sí? Sí. Pero sí, empeoró, totalmente de acuerdo.
Y yo lo que quería dejar marcado, a veces una editorial, es que no fue algo que pasó y qué sé yo, porque personificar siempre es medio tonto, es medio simplista, ¿no? A mí me parece que mientras nosotros nos hagamos del lawfare, es muy difícil. Mirá, no quiero hablar de nosotros, pero la verdad que yo creo que lo más fuerte que se hizo contra el lawfare fue la investigación que hicimos en Olivos, donde nosotros mostramos que Macri se reunía con los jueces todo el tiempo en la Quinta de Olivos. Fue lo más parecido a lo que hizo Brasil con los Telegram de Moro y la Fiscalía, pero en este caso lleno de pruebas, marcando la fecha en relación a las cosas que ocurrieron y qué sé yo. Yo lo que digo es que si nosotros pudimos hacer eso, con el manejo del Estado se podrían hacer cosas mejores y evidenciar y tratar de mostrarle a la población, porque lo que hay que hacer acá es romper un espejismo, ¿no? Que la gente sepa, porque el lawfare que ahora no te deja gobernar, lo que va a hacer cuando llegue la derecha es ayudarlos a gobernar. Porque ¿por qué ellos pudieron hacer las barbaridades que hicieron? Porque vos mirabas la tele y en vez de mostrarte el desastre que estaba haciendo Macri, te hablaban de los supuestos delitos de Cristina y sus funcionarios, ¿no? Entonces a ellos los ayuda el lawfare a hacer cualquier barbaridad y al peronismo le impide gobernar. Entonces, convenzámonos que si no rompemos el lawfare, no hay gobierno que aguante, no se puede ser eficiente ni nada, ni nada. No es azaroso, no es solamente que, mirá lo que hizo Culfas, así que no le disculpa, Culfas, no puedo creer lo que hizo, sinceramente no puedo creer. Pero es parte de lo que está ocurriendo en la política argentina hace mucho tiempo y no vamos a hacer nada, no vamos a hacer ni siquiera un gasoducto si no terminamos con el lawfare. Y guarda, porque si nosotros no hacemos un gasoducto y le vendemos el gas, lo van a venir a buscar por la fuerza. Todo lo que tenemos nosotros, si no lo explotamos, un día van a venir a buscarlo por la fuerza. Si no somos capaces de vendérselo, y ojo cuando lo vendamos, porque a ver si es una nueva soja, ¿no? Donde Techín lo vende a precio internacional y te lo vende a vos a precio internacional. Y nosotros que somos los dueños del gas, pagamos el gas a precio internacional. Porque la verdad que Techín, y no es culpa de Alberto, porque hace mucho que es así, es una especie de dueño de la Argentina, ¿no? Con sede en el exterior. Tributa en el exterior.